Hola Fernando. Hola Gloria, ¿cómo andas? Muy bien, ¿y tú? Bien también. ¿Tú cómo vas? ¿Cómo les Bien. terminó de ir ese retiro de oscuridad maravilloso? Maravilloso, maravilloso. Les fue súper bien. Todos pensaron que quién sabe cómo habría sido si tuvieras venido, porque este fue muy intenso. Ay, no me digas eso. Sí, realmente. Claro que en el Todos son fondo diferentes. todos son intensos. Le puedes quitar los comentarios a... Ya los voy a quitar para que te puedas ver. Y además que aquí tenemos suficiente tema. Muy bien, Fernando, qué rico. Por ahí vi las fotos. Sí, Por ahí vi las fotos. Bueno, muy chévere. A mí ya me tocará en marzo. en Y marzo. el, Sí, y el ya 21 de marzo voy a estar allá. tu retiro también ya está lleno. El de marzo. Sí, Febrero también y marzo también. sí, así es. Y es que lo chévere, Fernando, es que tú lo haces con muy poquitas personas. Y eso es súper importante. También es muy bueno. Pues es la única manera que uno puede dirigir el proceso de interacción y de autoconocimiento de cada persona consigo misma y con el grupo en el que se encuentra, ¿no? Es la única manera. Bueno, Fernando, primero que todo, gracias. A la gente le encantan estos encuentros, le encantan cuando tú nos acompañas. Definitivamente, la información que nos compartes es muy clara y para mí es un gusto estar aquí contigo. Hoy vamos a hablar de los 7 niveles de conciencia. Sí, quien no sabe de los 7 niveles de conciencia, evidentemente que no entiende cómo funciona la realidad y, y al mismo tiempo sigue convencido de que vivimos una sola vida y no que vivimos en una vida eterna, que no, que la muerte no existe, que la muerte solamente es una transición a una nueva vida, con una nueva personalidad, en un nuevo lugar, con un nuevo sistema de creencias, con un nuevo ego, y que cada vez que tú reencarnas vas elevando tu nivel de conciencia y vas elevando tu frecuencia vibratoria, por supuesto te vas acercando cada vez más al Padre Creador, que te emana inocente y tú bajas perdiendo frecuencia vibratoria hasta llegar al plano de la tercera dimensión, donde adquieres un cuerpo físico y gracias a eso tu alma termina de completar sus 4 cuerpos, el cuerpo físico, el cuerpo etérico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental, y en ese momento puedes comenzar tu proceso evolutivo por 7 niveles de conciencia. Imagínate, Fernando, que esa semana me corcharon. ¿Qué eso qué? Esa semana me corcharon. ¿Por qué? Qué te Porque preguntaron? cuando yo tengo muy claro para mi concepto cuáles son los 4 cuerpos, pero alguien me dijo, Gloria, ¿qué diferencia hay entre el cuerpo etérico y el cuerpo emocional? Y yo con palabras mías no era capaz de explicarlo. Yo tengo como el concepto muy claro para mí. Entonces, las personas que no saben cuáles son los 4 cuerpos, el cuerpo emocional, el cuerpo etérico, ¿cuál otro dijiste? Emocional y mental. Son tres, ¿sí? Son 4. Etérico, emocional, mental Físico, y físico. etérico, emocional y mental. Muy bien. Fernando, cuéntanos cada uno de los cuerpos que es. Bueno, el cuerpo físico todo el mundo sabe, Aquí. no hay que Sí, explicar. El sí. cuerpo etérico es el que le da forma al cuerpo físico. En lo etérico están los moldes que ajustan los átomos y las moléculas a convertirse en tejidos, en células, en sistemas, en estructura en todo el cuerpo físico del ser humano, pero además en el etérico está el cuerpo energético del ser humano. O sea que en el etérico se, se ordenan y se transforman y acumulan la energía vital de todo ser humano a través de los 7 chakras y de los 13 meridianos. Los 13 meridianos y los 7 chakras. Los meridianos conectan los órganos, los chakras le entregan, suben y la energía y la energía vital y la ponen en el nivel en que cada
área del cuerpo necesita para poder funcionar de manera perfecta. También en el cuerpo etérico están los auras, el aura, perdón, pero hay dos auras, por eso dije dos auras, porque hay una aura que está muy pegada al cuerpo físico que tiene que ver con el carácter de la persona. Y hay un aura que es más una atmósfera alrededor del cuerpo físico, que es el temperamento, lo que está sintiendo la persona en ese momento del presente, ¿sí? Entonces, pues como ves, el cuerpo etérico es muy importante. No se puede manifestar nada en lo físico que no tenga un molde en el etérico. Los moldes que son creados o fueron creados por la divinidad están en el etérico. Y la energía que se condensa en materia, en el plano físico, se ajusta a esos moldes para formar pues todas las partes que componen al organismo del ser humano. Muy bien, Fernando. A ver, podríamos decir que como todo se compone de información, entonces el cuerpo etérico es la información que se emana del absoluto para la creación de nosotros. Sí, así es, eso es lo que es. Eso es lo que es. La ley de manifestación lo que hace es que arma, o sea, todos los moldes y los códigos genéticos y los campos morfogenéticos, creadores del orden que permite que la materia, la energía se condense en materia y que esa materia tome vida y luego que esa vida tome conciencia y luego que esa conciencia tome supraconciencia y se convierta en un ser de luz. Muy bien. Bueno, Fernando, yo aquí saqué una botico de los 7 niveles, porque estamos hablando de los 7 niveles de conciencia. Estas son las 7 leyes universales, de acuerdo con cada nivel, el nivel de conciencia en el que estamos cada uno de nosotros. Podemos decir que hacemos parte más de una ley, de un nivel evolutivo, o... De muchísimas cosas, porque Exacto. primero, el Se las 7 voy a es dejar el aquí número, mientras tú hablas, se las voy a dejar aquí. a ver, pues yo No creo se que, ve muy bien, pero la ley, la rojita, ley de naturaleza, ley de armonía, ley de correspondencia, es esta. La verdecita, ley de evolución, la que sigue, ley de polaridad, ley de manifestación y ley de amor. Estas son las 7 leyes. así es, pero bueno, a ver, el 7 es el número que usa el Padre Creador para ordenar la realidad. A él le gusta mucho el 7. Entonces, pero el 7 tiene rangos de frecuencia vibratoria. Cada uno de los 7 niveles básicos tiene a su vez 7 subniveles, lo que voy a explicar para que sea fácil de entender. Si yo tomo los 7 colores básicos, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta, y los tengo en una franja y se los pongo encima al color básico rojo, automáticamente me da 7 tonos de rojo. Si se los pongo al color naranja, da 7 tonos de naranja. Si se los pongo al color amarillo, da 7 tonos de amarillo. Y así sucesivamente en los 7 colores básicos. Luego quiere decir que en realidad no son 7 los niveles de conciencia, sino 49. Ajá. ¿Sí? Son 49 niveles de conciencia. En el planeta Tierra, el nivel predominante es el tercer nivel de conciencia. O sea que el 90% de los seres humanos que estamos en este nivel, estamos entre los niveles 3.1 y 3.6, porque cuando llegamos al nivel 3.7, pues pasamos a cuarto nivel ¿Cuál? de conciencia. Correcto. Entonces, esos 7 niveles no solamente tienen que ver con las leyes que tú, como dijiste, con los colores, porque tienen que ver con el rojo, naranja, como dije, con los 7 colores fundamentales en que se descompone un haz de luz cuando atraviesa un prisma de cristal, sino que además tiene que ver con 7 sonidos, con las 7 notas musicales. Además de eso, tiene que ver con los 7 cuerpos celestes visibles a simple vista.
O sea, el Sol, la Luna, Marte, Venus, Júpiter, Neptuno, Saturno. Entonces tiene que ver con 7 niveles de conciencia, con 7 cuerpos celestes, tiene que ver con 7 metales: plomo, estaño, hierro, cobre, mercurio, plata y oro. Todos esos estados que he descrito, son en realidad niveles de ordenamiento de la realidad. En cada nivel, esos arquetipos ordenan la realidad y se manifiestan como leyes universales, como colores, como sonidos, como niveles de conciencia. El nivel de conciencia básicamente tiene que ver con 2 cosas fundamentales, o con 3 cosas fundamentales. La primera es la cantidad de información que la persona tiene, pero no me refiero a conocimiento, sino a información verificada sobre la realidad, a sabiduría. La segunda es la cantidad de energía vital que tiene el ser humano. Obviamente, como la información necesita de energía para sostenerse, entonces a mayor nivel de energía vital que tenga una persona y a mayor frecuencia vibratoria, obviamente tiene más información. Ahora, y la tercera variable es el poder o el rango de acción de su voluntad. ¿Qué tanto puede una persona manifestar en la vida? ¿Hasta dónde llega su capacidad de manifestación? El universo no le da poder ni capacidad de manifestación a una persona que no tiene energía vital porque se la está gastando en conflicto y sufrimiento. Pues no puede soportar energía vital porque se la gasta en conflicto y sufrimiento. Por Sí. supuesto, no tiene ningún poder o capacidad de manifestación y está convencido de que es una víctima y que su realidad es determinada por victimarios que están en el mundo exterior en el que él vive y no se está dando cuenta de que en realidad él atrae o crea todo lo que sucede en su vida. Como ves, entonces, son muchas las interacciones en el entramado cuántico que tiene la realidad entre colores, sonidos, incluso poliedros. Los poliedros, los 5 sólidos platónicos, también están relacionados con los chakras. Tú tienes, y al mismo tiempo, cada chakra le permite a un ser humano refinar el hidrógeno en cierta capacidad. Entre más pequeño el número de hidrógenos tenga, ese hidrógeno es mucho más poderoso y obviamente entonces puede generar muchísimas, le da mayor rango de voluntad a su capacidad de manifestación, le da mayor información y le da mayor energía. O sea que los chakras están también relacionados con los niveles de conciencia, con los colores, con los sonidos, como te decía, es un entramado cuántico que, que, que une todo lo que existe en la realidad. Ese, Tú escribiste un documento que ya me dijiste, es que yo no me acuerdo, es que has escrito tanto. De hecho, para el 9 de febrero, Fernando va a traer el libro, el encuentro que vamos a tener el 9 de febrero acá en la ciudad de Medellín. Vamos a tener el nuevo libro que escribió Fernando, el último libro que escribió Fernando. Ajá, él. Está muy bonito este color. Wow. como Lo ves, vamos a tener. Ujú. tiene muchas ilustraciones en policromía para poder explicar cómo funciona la realidad. Es la única manera. Sí, voy a llevar 30 libros, me dijiste tú que llevara a Medellín. Sí, 30. Me parece Vamos a tener perfecto. 300 personas. Pensemos que, o será que traes más. No sé, eso tienes que decidirlo porque mañana se va el encargo para Medellín. Despacha 50, Fer. Que si, pensé, creemos la realidad que los vendes todos en el taller y si no, yo quedo con ellos y los vendo aquí. Listo. Me parece bien. Eso es un preventa porque
en este momento mandé a imprimir 500 libros y de esos 500 libros, bueno, los que estuvieron en el retiro al que tú no viniste, se llevaron 30 libros, o sea que ya quedan menos. Y, Ujú. y si voy a mandarte a ti 50 50. libros, pues entonces quedarán 420 libros para vender. Entonces, y de eso, esa preventa va a ser en Colombia, porque para afuera sale muy costoso enviar un libro desde Colombia. Sí. Voy a subir el libro en inglés y en español a Amazon, más o menos en un mes y medio estará arriba en Amazon. Y en ese momento todos los que estén fuera de Colombia van a poder comprarlo. Y Amazon, el transporte del libro no cuesta prácticamente nada, porque como ellos están llevando tantas cosas alrededor del planeta, entonces pues el transporte del libro no vale nada. Entonces, en Ujú. ese momento sí van a poder los que están fuera de Colombia comprar el libro, que entre otras cosas les va a volar la cabeza porque está explicando todo lo que estamos hablando, lo que hemos hablado en las últimas conferencias o conversatorios que hemos tenido, los 7 niveles de conciencia, cómo funcionan los poliedros, cómo funcionan los chakras, qué, cuáles son los estados del único ser, eh, en qué se diferencia el absoluto o el ser en perfección del Padre Creador y de sus hijos, nosotros, que venimos a la vida a aprender sobre la realidad y a ir elevando nuestro nivel de conciencia y nuestra frecuencia vibratoria hasta que nos iluminamos y nos fundimos y nuestra alma y nuestro espíritu se funden en un solo ser de luz. En este documento que tengo aquí tuyo, tú dices, en el primer nivel básico de conciencia, representado por el color rojo y la nota musical do, y en sus 7 subniveles los seres humanos creen ser cuerpos. Su mente busca sobrevivir, dominar sus miedos, sus preocupaciones, sus vulnerabilidades y sus inseguridades. En el primer nivel de conciencia, esta pregunta es mía, dijimos, en el primer nivel de conciencia es como el primer nivel evolutivo, que es donde está el canibalismo. Gloria, nosotros venimos, nuestra alma se ensambla en los reinos. Cada reino le pone al alma, le da al alma un cuerpo. Cuando nuestra alma llega al reino mineral, en el reino mineral adquiere un cuerpo físico. Cuando llega, ahí pasa mucho tiempo y luego pasa al reino mineral, al reino vegetal, y en el reino vegetal le instalan al alma el cuerpo etérico. Por eso los vegetales son mucho más diversos que los minerales. Y luego pasamos al reino animal y en el reino animal nos instalan un cuerpo emocional. Entramos por fin al reino humano y en el reino humano, pues ¿qué somos? Animales pensantes, Ujú. animales que piensan, porque pues venimos con una, con una carga instintiva de animalidad automática muy fuerte. El chakra que comenzamos a usar es el chakra raíz, que es el chakra de los miedos. Y el instinto es predominante, o sea, nuestra conducta no es libre, es automática, está manejada por instintos, por el instinto de generar la vida, por el instinto de mantener la vida y por el instinto eh, de, Terminar la vida. de defender la vida. Entonces, pues en ese momento en el que nuestros instintos dominan y que somos prácticamente unos animales, en ese momento al ser humano o al animal pensante, porque no lo llamemos todavía ser humano, lo único que le interesa es su sobrevivencia y todavía no ha desarrollado sentimientos, entonces no le importa matar, no le importa matar, ¿sí? En ese momento, entonces, se convierte en un caníbal, ¿sí? Y se manejan en tribus y en clanes que atacan a las tribus vecinas para diezmarlas y comerse a sus integrantes. Entonces, digamos que en el primer nivel de conciencia del planeta Tierra pasó por ese nivel de conciencia hace mucho tiempo.
Ahí salen todas las historias de Robinson Crusoe y de, bueno, y de el hecho de que un ser humano necesite sobrevivir y superar su miedo, y la única manera de hacerlo es sobreviviendo a toda costa. Y la única manera para sobrevivir a toda costa es que todo ser humano que se encuentre es presa fácil para él, Ujú. para poder alimentarse y sobrevivir. Por eso está Y la nota musical do, porque sobreviviendo. bueno, sobreviviendo. Sobreviviendo. Correcto, pero entonces en este nivel, el nivel de razón y de intuición que tiene ese ser humano es muy, muy básico, ¿verdad? Apenas tiene una capacidad de razonar rudimentaria y de Ajá. intuir aún menos, ¿verdad? Entonces, es una época, o son una cantidad de vidas, más o menos 300 vidas, dura un ser humano en el primer nivel de conciencia, aprendiendo la ley de la naturaleza, que tiene que ver con cómo ordena la realidad, la naturaleza, cómo ordenan las leyes universales, la naturaleza, cuáles son las reglas de juego a nivel físico, etcétera. 300 vidas de sufrimiento intenso, porque obviamente como no tenemos control o como no se tiene control, para no incluirme en ese nivel afortunadamente, eh, como no se tiene control de, de la conducta, entonces siempre hay conflictos, siempre hay problemas, siempre le están haciendo daño a los demás. Y eso, hablando de esto, pues eso evidentemente le quita toda la realidad a esa falsa creencia en el karma. Porque si tú en este nivel de conciencia que le estás haciendo daño a tanta gente alrededor tuyo, tienes que experimentar en la siguiente vida el daño que tú haces en esta vida a los demás, pues nunca vas a salir del primer nivel de conciencia. Ajá. Y se convierte la vida en una trampa de arenas movedizas, ¿verdad? No solamente eso, sino que además en esa siguiente encarnación, a la persona a la que tú le hiciste daño, le corresponde, ¿sí?, hacerte el mismo daño que tú le hiciste a ti. Luego esa persona en esa siguiente vida pierde su libre albedrío porque está obligada a hacerte el daño a ti, que no sirve para nada tampoco porque tú no te acuerdas de lo que hiciste en la vida pasada, entonces no puedes ni siquiera comparar. Eso, por supuesto, desdibuja completamente, desde el punto de vista de la reencarnación y de la evolución de la conciencia, la falsa creencia en el karma. La falsa Ajá. creencia en el karma como castigo, porque karma realmente es lo que te hace falta a ti por aprender para graduarte de ser de luz, para dejar el número de reencarnaciones como ser humano, que te puede tomar unos 39.000 años, le toma a un ser humano llegar al cuarto nivel de conciencia, y del cuarto nivel de conciencia al séptimo, 1.000 años más, en términos de vidas. Entonces, como ves, este primer nivel de conciencia es árido, es doloroso, es bien difícil. Sin embargo, el ser humano comienza a darse cuenta, o el animal pensante comienza a darse cuenta, que sus acciones producen efectos y que él, para poder ser feliz, necesita tomar control de las acciones que le hacen perder energía vital, que le crean conflicto, que le crean sufrimiento, que generan pérdida de energía vital. Y eso le va permitiendo a ese animal ir elevando de nivel de conciencia, ir ascendiendo hasta llegar al segundo nivel de conciencia. Entonces podemos decir, Fernando, que en el planeta Tierra ya no hay gente de primer nivel de conciencia. En el planeta Tierra hay unas excepciones que confirman la regla, que son unos caníbales. Uno de ellos vivía en Alemania y que se tenía cadáveres en la nevera y se los comía con huevos fritos por la mañana. Pero esos son realmente excepciones que confirman la regla. Tribus o civilizaciones caníbales ya no hay en el planeta Tierra. Ahora, el nivel más bajo que tenemos en el planeta Tierra es el segundo nivel de conciencia, que es el nivel ya no de los caníbales, sino de los guerreros.
los bárbaros guerreros. O sea, el animal pensante comienza a tomar control de su reactividad Ujú. y va, pero sin embargo su vida todavía es muy violenta. En ese momento comienza a aprender sobre la ley de armonía y ese aprendizaje sobre la ley de armonía eh, tiene que ver más que todo con la parte psicológica. O sea que en ese momento ese animal pensante comienza realmente a razonar y realmente a intuir. Pero sin embargo, los bárbaros guerreros no pueden controlar su violencia y se rigen por leyes de segundo nivel de conciencia, ojo por ojo y diente por diente. Entonces, eso genera unas cadenas de venganza, de odio y de rabia que está expresada en todas las historias de la Ilíada y todas esas historias que nos hablan del pasado en el cual la Helena de Troya y todas esas cosas, porque al pasar a segundo nivel de conciencia, el chakra que se activa es el chakra sexual. Y al activarse el chakra sexual, obviamente la persona quiere, y además es un bárbaro guerrero, él quiere apoderarse de las mujeres que le gustan sin importar de quién, con quién tengan una relación esas mujeres, como pasó con Helena de Troya, ¿verdad? Y eso arma pues medios líos en todas partes, pero ya ahí hay una menor cantidad de vidas que se va a pasar el ser humano aprendiendo en ese nivel de conciencia. Eso comienza a explicar y a entender, a que los seres humanos podamos entender el pasado de la humanidad y por qué se ha ido, porque las personas creen que no hemos ido evolucionando como raza, como humanidad, no como raza, sino como humanidad. Y efectivamente hemos ido evolucionando como humanidad, porque como tú misma dijiste, ya no hay eh, sociedades de primer nivel de conciencia en el planeta Tierra, pero hay un 10% de seres humanos de segundo nivel de conciencia. Eso te iba a decir, Fernando, porque si nosotros, por ejemplo, particularmente en Colombia, que hemos presenciado cosas tan tremendas como las masacres, los desplazamientos, todo lo que se ha hecho sin piedad con las demás personas, entonces eso podemos decir que es todavía de personas que están en segundo nivel evolutivo. Que Por ahí, su- donde nos, ahí es cuando nos equivocamos, que decimos que estamos divididos. Es muy especial porque yo me acuerdo que cuando éramos niños uno se sentaba en una película que ya estaban viendo los tíos y uno preguntaba, ¿cuáles son los buenos? Ya empezó la película y le decía, ¿cuáles son los buenos? ¿Y cuáles son los malos? ¿Sí o no? Estos son los malos, estos son los buenos. Entonces nosotros pensamos que estamos divididos entre buenos y malos y me gustaría como que nos profundizaras ahí, porque nosotros sí hemos presenciado las masacres, los desplazamientos y ahora que hablas de segundo nivel de conciencia, entonces yo casi quería, venga, aquí hay mucha gente todavía de segundo nivel de conciencia. Pues no hay mucha, pero sí hay 850 millones de seres humanos en segundo nivel de conciencia. Bastante, pero Muchos. es un 10% de la población del planeta. Ellos son los que arman todas las noticias, todo lo que tenga que ver con muertes, asesinatos, Masacres. destrucción, violencia, masacres, está siendo generado por ese 10%. Uno de cada 10 seres humanos pertenece al segundo nivel de conciencia y los maestros mantienen esa proporción de una manera perfecta porque los seres humanos que están en segundo nivel de conciencia crean las situaciones de aprendizaje que necesitan los que están en tercer nivel de conciencia para aprender sobre la realidad, para crecer. Tú aprendes más en una semana de secuestro que en 5 años de universidad. Entonces, se necesita quien genere los eventos de destino y las situaciones de aprendizaje de los seres humanos que en realidad en tercer nivel de conciencia todos son buenos, ¿sí? Pero cuando hablo de buenos, quiero decir que son seres que tienen exceso de sentimientos. Los que, entre comillas, podemos llamar malos, que son ese 10% de segundo nivel de conciencia, no es que sean malos, es que apenas están comenzando su proceso
de perfeccionamiento y de comprensión de cómo funciona la realidad. En realidad, no hay nada ni bueno ni malo en este Ajá. universo. Todo es neutro. Es Y el, dijiste algo, y perdón, Fernando, dijiste algo súper chévere. Esos de segundo nivel de conciencia que los estamos viendo son necesarios para los que están en tercer nivel de conciencia, hagan el proceso de comprensión, de no juzgar, de no criticar, de no condenar, de lo que hablamos en aceptología. Aceptar no significa que yo esté de acuerdo. Yo acepto que existe la violencia, no quiere decir que estoy de acuerdo con la violencia, quiere decir es que me liberé del deseo de sufrir, de renegar, de criticar, de juzgar y de agredir a los que son violentos, porque si no hago parte de los mismos. por eso, entonces el gran problema cuando la mayor parte de la población del planeta está en tercer nivel de conciencia y hay un 10% de segundo, es que y hay dos falsas concepciones en términos generales. La primera es que todo ser humano cree que todo el mundo vive como él y piensa como él y siente como él. O sea, que vive en su mismo mundo subjetivo. Cuando ya Einstein probó que el mundo, que no existe el mundo absoluto, sino que todos los mundos son relativos y que cada persona determina cómo es la vida que quiere vivir en su mundo y se relaciona con los mundos subjetivos de los demás a través de las leyes físicas que son comunes a todos los mundos subjetivos. Pero eso se presta para muchos problemas, porque cuando tú te encuentras siendo de tercer nivel de conciencia con un bárbaro de estos, guerrero de segundo nivel de conciencia, al que no le importa matar, al que tiene unas concepciones religiosas extremas, ¿sí? Lleva las balas a echarles agua bendita para que puedan apuntarle bien al corazón de la víctima que tiene que matar. Ajá. ¿Verdad? Entonces, pues se generan muchos muertes innecesarias por estar convencido de que esa persona es igual que uno, no va a sacar un revólver y me va a pegar un tiro porque me acabo de chocar con él y realmente, sí, la culpa es mía, pero eso no quiere decir que ese señor se va a bajar del carro y me va a pegar 2 tiros, cuando en realidad se baja del carro y te pega 2 tiros. Entonces, tiene uno que tener mucho cuidado con esas diferencias. 1 de cada 10 seres humanos es una persona de segundo nivel de conciencia. 8 son buenos, 8 son un jurgo, O los y ignorantes buenos. llamémoslos ignorantes buenos, ¿sí? Y 1 es un justo. O sea, hay 850 millones de justos también en el planeta Tierra, ¿verdad? Estos justos ya son de cuarto. Están acercándose a cuarto nivel de conciencia. Pero básicamente ese nivel lo que quiere decir es que respeta el libre albedrío que tiene todo el mundo para equivocarse, meter la pata y aprender con la metida de pata que acaba de hacer. Porque el ser humano aprende básicamente metiendo la pata. Lo que pasa es que las religiones abrámicas convirtieron el error en pecado Ajá. y moralizaron el error, lo convirtieron en pecados capitales y pecados veniales y los convirtieron, y no hay quien determine quién es el que dice qué es lo que es pecado y quién no, porque esa concepción moralista y fundamentalista del pecado básicamente tiene que ver con la moda, dependiendo de Ajá. cómo esté la civilización y la cultura en el tiempo. ¿Sí? Unas cosas son buenas, muy buenas, y en otro momento son muy malas. Entonces, ¿qué hace el ser humano para poder entender cómo funciona la realidad? Con esa dicotomía de moralidad fundamentalista en la que estamos sumergidos precisamente por todas las religiones abrámicas que nos llevaron a toda la Inquisición, al medievo, acabaron con la civilización egipcia que tenía tanta información de sabiduría. En fin, en esas andamos, Gloria. 1 de cada 10 es un caníbal. Perdón, 1 de cada 10 es Es un de segundo. de segundo nivel de conciencia. 8, 8 Sí, son dale. buenos y 1 es un justo.
el bueno que tú dices es el ignorante bueno, que son los que todavía están sufriendo por los demás. El que le va a pesar de todo el mundo, que ahí entran los sentimentales, los ofendibles, los que también están sufriendo. Lo que pasa es que no están generando el nivel de agresión que están generando los de segundo. Fernando, tengo una pregunta. Entonces decimos que hay los que están haciendo masacres. Entonces hay algo que me surge a mí aquí una idea y digo, bueno, nosotros pensamos que la guerra, que la paz se logra con guerra, o sea, que la guerra se acaba con guerra, ¿cierto? En esta condición humana pensamos eso. Entonces hay unas personas, nosotros pensamos que la guerra se acaba peleando, eso que es el ser humano, eso es lo que hacemos aquí, queremos hacer la paz con guerra, Queremos hacer la paz. con guerra. La guerra existe para poder entender el valor de la paz. Es Eso, cuando tú experimentas los resultados de que destruyan tu país, maten a todos tus conocidos, arrasen con todo lo que has construido en tu vida, que tú te das cuenta de la importancia de llegar a acuerdos con los vecinos y no agarrarte con un palo con el vecino porque piensa distinto que tú. Entonces, exacto, la guerra existe para poder llevar al ser humano a entender el valor de la paz. a valorar la paz. Sin embargo, nosotros todavía no sabemos qué es paz, porque hay que empezar por un proceso individual interior para poder lograr ver paz afuera. Yo tengo una pregunta, Fernando. Hay masacres, hay guerra, hay todo lo que nosotros vemos aquí, y hay unas personas que se van a defender el país, que también se conectan desde la guerra, que también están en la misma sintonía, porque también es violencia, ¿cierto? Solo Segundo que nivel, segundo nivel de conciencia. todos son de segundo, los que eligen y los que les tocó de función. Los que eligen son víctimas. Necesitan un victimario muy fuerte que los proteja y los defienda y se comprometa a darles leche y a darles un subsidio. ¿Me entiendes? Lo que busca el débil es un protector fuerte. Por eso aparecen los dictadores y aparecen los gobiernos fachos, etcétera, etcétera, porque el ser humano se siente desvalido y tiene la concepción de la injusticia. No sabe que la injusticia no existe sino las correspondencias de aprendizaje, porque obviamente cree que vivimos una sola vida y no que la conciencia evoluciona a través de la reencarnación. Entonces eso distorsiona todo el tercer nivel de conciencia. Y como aquí estamos aprendiendo básicamente es tomando control de nuestras emociones y de nuestros sentimientos, porque resulta que el tercer nivel de conciencia es el predominante es 8 buenos, ¿verdad? O sea, 8 por 8, 6.400 millones de seres humanos son buenos. ¿Qué significa que es bueno? Significa que solo le importa la satisfacción de los demás y no su propia felicidad. O sea, no está de acuerdo con las palabras de Jesús que decía, ama a los demás como a ti mismo. No los ames más que a ti, ni te ames a ti más que a los demás. O sea, es la neutralidad que estaba preconizando Jesús, ¿verdad? Pero los buenos no tienen ese concepto porque normalmente tienen interpretaciones equivocadas sobre la divinidad, sobre Dios. Hay demasiadas facciones y religiones y pensamientos y entonces se mata en nombre de Dios. O sea que eso es pues una cosa completamente loca, ¿no? Pero bueno, eso forma parte de nuestro aprendizaje de tercer nivel de conciencia. Porque ¿qué es lo que tenemos que aprender nosotros en tercer nivel de conciencia? Primero, a dejar la reactividad, porque los buenos son tremendamente reactivos. Y cuando tú reaccionas automáticamente a lo que dicen o hacen los demás alrededor tuyo, siempre vas a tener conflicto y siempre vas a tener pérdida de energía vital y depresión. Y cuando te deprimes y te demoras mucho en ese estado, manifiestas enfermedad. Entonces, el nivel de conciencia, como ves que me estamos viendo, determina muchísimas cosas en la vida de los seres humanos. El bueno tiene el problema en que el 75% de los buenos son víctimas. O sea,
Y la víctima tiene varios problemas. El primer problema es que le entregó su poder creador al victimario imaginado. Y al entregarle el poder creador al victimario imaginado, eh, pues tiene que irle a rogar al victimario que lo deje ser feliz, porque el que tiene Ajá. poder en su realidad es el victimario. Entonces queda impotente. Y al quedar impotente, pues no le queda más remedio que morirse de rabia, llenarse de rencor, de resentimiento y de deseos de venganza, lo que baja aún más su frecuencia vibratoria. Entonces no le queda más remedio que ir a hacer talleres de perdón, ¿verdad? Talleres en los cuales hay muchísimas cajas de Kleenex Ay, qué horror. para que todo el mundo llore, ¿sí? Y además perdone a su victimario. La única manera que tú necesites perdonar a alguien es porque estás de víctima. Y si estás de víctima, obviamente no estás de creador. Y si no estás de creador, no puedes corregir la dirección en que se está moviendo tu vida para poder dirigirla hacia la felicidad. Es un enredo, Gloria. Y que por lo menos Fernando sea como, pienso yo, a veces un primer paso que es de muy buena intención, aunque ya tenemos súper claro que esa intención es una intención absolutamente estéril, que es, me busco un taller de emociones, entonces le dicen a uno, estuve en un taller tan maravilloso todo el fin de semana, lloré, nos gastamos toneladas de clines, y yo le digo, ¿para qué veo fin de semana para allá? Hubiera llorado en su casa, o me hubiera invitado a mí a almorzar y yo lo hubiera puesto a llorar, o sea, no es para llorar. Entonces, esa liberación emocional que la gente hizo una belleza de taller, lloramos todo el fin de semana, eso fue el boleo de Kleenex, esos nos abrazábamos y llorábamos, realmente no es comprensión, porque el propósito es que hagamos las comprensiones de para qué vivimos las situaciones y cuál fue el aprendizaje que podemos tomar. Y lo que tú dices, cuando yo ya asumo y digo, perdone y dile que estás perdonándolo por lo que te hizo, ya asumo el papel de víctima, perdón lo que voy a decir. Ya estoy diciendo, vos sos un hijo de la madre, de la que te parió, que me hiciste esto, esto y esto, y yo soy tan buena persona que te estoy perdonando, por lo menos en este nivel evolutivo, como nos decía Gerardo, perdonar en este nivel es al menos renunciar a vengarme de lo que yo pienso que tú me hiciste. Al menos estoy renunciando a la venganza, que no es lo Sí, mismo que comprender. pero en realidad lo que están queriendo hacer es comprando cielo. O sea, porque además, pues la única manera que con el nivel de información que tienen en bajo niveles de tercer nivel de conciencia, desafortunadamente no les queda más remedio que buscar la herramienta de tercer nivel de conciencia bajo, que es el perdón, que en realidad es una herramienta extraordinaria, pero no para cuarto nivel. O Ajá. sea, si tú estás en cuarto nivel, que es el objetivo que necesitamos tener todos los seres humanos ahora, no que nos vamos a quedar en tercero, sino que necesitamos llegar a cuarto. En cuarto, eh, tú sabes que tú eres el creador de tu propia realidad y que si atraes dificultades, en realidad son oportunidades para aprender. Entonces, ¿a quién le tienes que pedir perdón? Si no existen los victimarios en cuarto nivel de conciencia, No. y mucho menos las víctimas, ¿no? Porque lo que existe es un respeto extraordinario y una neutralidad extraordinaria por el libre albedrío de los demás y por su capacidad para meter la pata, para equivocarse. Porque es cuando una persona no tiene información de sabiduría, está aprendiendo a las malas. Por eso es que yo siempre en los talleres, en los lives, en todo, insisto que la función más importante del ser humano en este momento sobre la Tierra es buscar información de sabiduría y verificarla, porque no te sirve de nada la información de sabiduría que tú no la usas para fundamentar tus decisiones y reflexionas sobre los resultados que obtienen con tus decisiones para saber que esa información es verdadera porque te trajo armonía, porque te generó abundancia, porque te generó buena compañía, porque te generó salud y porque te permitió adaptarte de una manera maravillosa al lugar donde tú vives. Ajá. Entonces en ese momento, eh, quien no verifica la información y quien en este momento
que está disponible por todas partes. Nosotros llevamos en este momento, yo no me acuerdo cuántos lives hemos hecho juntos, Gloria, pero son bastantes. Y siempre estamos hablando de Ahí está. información de sabiduría. ¿Ah? Y ahí Siempre está. estamos. Entonces la gente a veces piensa, por ejemplo, a veces dice, ay, por ejemplo, que yo tuviera con qué ir al retiro de oscuridad de Fernando Malcún, entonces seguramente dejaría el sufrimiento. Otro, que yo pudiera hacer ese taller que van a hacer el 9 de febrero, pero como es en Medellín, entonces no puedo abandonar el sufrimiento. Entonces la gente sigue pensando que como no, el ego es muy tremendo. El ego te hace creer que si tú no tienes acceso a determinadas cosas, eso es lo que te bloquea la capacidad de avanzar y evolucionar. Y yo conozco a Fernando personas que dicen, la vida me ha cambiado solo con ver lives, con ver la información, con escuchar los audios, con ver los videos de Fernando Malcún. La gente que dice, a mí me ha cambiado la vida a punto de YouTube, de puro los videos de YouTube, Y porque son es una gratis. decisión de verificar y Y son gratis. gratis. Ahora, Y gratis. la diferencia está, Gloria, en que cuando tú haces un taller o participas en un retiro o en un taller de alquimia o en un taller de mente y ego o de multidimensionalidad del ser o de leyes universales, tú recibes la información de una manera ordenada, graficada. eh, Obviamente tú vas a encontrar mucha mayor comprensión que en los lives que nosotros hacemos. Pero sin embargo, nosotros de alguna manera hacemos este tipo de trabajo que podríamos llamar pro bono, o sea, del que no recibimos ningún ingreso, por decirlo de alguna manera, porque creemos que estamos viviendo en un momento muy importante como seres humanos y por todo lo que está pasando con la pandemia y por todo lo que está pasando alrededor del planeta, que consideramos que no importa que no sea de una manera perfectamente estructurada y con gráficas y todo, ¿verdad? Hay que darle al ser humano eh, información que le permita cambiar el punto de vista loco que tiene sobre la realidad. Porque con Fernando, y ese... lo otro, perdón, y lo otro, es que cuando hacemos eso, por ejemplo, yo fui de la que empezó viendo videos gratis, ¿cierto? Porque es que en el momento en que a mí me llegó, esa semana estaba hablando con alguien, con María Montemayor, que es encantadora, estaba hablando de lo que tú hablas del rayo espendejador. Cuando a mí me llegó el rayo espendejador, que me tiró por todos los lados, obviamente dentro de esa parte afectó mi economía, o sea, eso fue impresionante, eso fue horrible. Entonces yo no tenía para pagar un taller, yo no tenía para pagar un curso, yo que me dediqué, me volví la fan número uno, casi que ese era lo que yo hacía. No tenía trabajo, no tenía trabajo. No tenía los recursos económicos para acceder a talleres. ¿Qué hice? Buscar todo cuanto curso gratis había por todas partes. Eso fue hace como unos 7 años. Ahí te conocí a ti, me dediqué a tus videos. Empecé con todo lo de los mayas. Yo los vi cuando los transmitieron en Caracol, que eso hace como 20 años, ¿no? Hace 23 años. Ah, muy bien. Ah, no, yo era una niña. Los pasaban los domingos. Lo pasaban los domingos, porque además esa es una historia muy curiosa, porque cuando yo hice las profecías mayas, los de Caracol Televisión creían que yo estaba loco, que ese programa no lo iba a ver nadie. Entonces, la primera vez que salieron las profecías mayas, la primera profecía salió a las 11 de la noche el domingo, pero al día siguiente por la Era mañana muy tarde. hubo tantas llamadas a Caracol averiguando que qué era eso que habían pasado, que querían copias, etcétera, etcétera, que a la semana siguiente nos bajaron de horario y nos Como a pusieron las 8, a pero las fue muy 10:30. temprano. No, terminamos en Prime, después del noticiero, Sí. pero, pero íbamos bajando y bajando y bajando y bajando a medida que íbamos ganando rating y ganando rating con las profecías mayas. Eso fue una historia muy hermosa y muy divertida. Entonces, Fernando, yo hablo cuando de las primeras cosas que yo vi las profecías mayas, entonces yo vi las profecías mayas, yo ve qué tan chévere las profecías mayas, las vi porque eran muy interesantes, además porque me encantaba la voz, porque la voz conecta muchísimo, y en ese momento pasó como lo simultáneo, que fue por ese mismo lapso de tiempo, cuando me salí de las clases de Gerardo, porque yo no podía con la ley de correspondencia. O sea, cuando Gerardo habla de la ley de correspondencia, yo iba a ser Robin Hood, Policarpo Salabarrieta, yo me iba a hacer quemar en un parque, en una plaza, lo que fuera. Entonces yo le decía a Gerardo, Gerardo, yo no puedo con esa ley de correspondencia. Y yo me acuerdo que en el Club Campestre de Medellín, yo
yo a veces decía, Gerardo lee la mente, porque yo a veces pensaba cosas y Gerardo las decía, yo, tiene que leer la mente. Entonces salimos a tomar café y me recuerdo muchísimo que Gerardo me dijo, Chinita, usted no va a volver, usted no piensa volver, usted después va a comprender esto. Y fue muy especial porque hasta se me olvidó quién era Gerardo, yo te conté eso. No, no, no sabía. Se me olvidó Gerardo, todo, tuve que sufrir mucho, sufrí, tuve problemas en todos los indicadores, economía, relaciones, paz interior, adaptación, la embarré, hice de todo. Y llega un día, estaba yo en un curso cuando alguien estaba hablando de una información y me dijo, esa información es de Gerardo Schmerling. Yo tengo unos audios de él de septología, si quieres te los paso. Me lo pasó, cuando yo lo escuché, yo, ¿qué es esto tan hermoso? ¡Qué belleza! Empecé a investigar de escuela de magia y me encuentro con un amigo con el que yo iba en ese momento a las clases de Gerardo y me dice, me di cuenta que estás muy metida en la escuela de magia. Y yo le dije, sí. Qué pesar que no conocí a Gerardo. Y me miró y me dijo, ¿no conoció a Gerardo? Y yo le dije, no. ¿Se acuerda del señor donde íbamos al club campestre, que usted era alegando y discutiendo la edad todo el tiempo? Ese era Gerardo. Y yo dije, no puede ser. Mira, Fernando, cuando uno no está listo, claro, porque era que yo iba al club campestre a esos cursos, era porque ese negro me encantaba, yo era por el tipo, por el amigo mío con el que yo iba a las clases, yo iba era para estar con él, yo iba a alegarle a Gerardo, o sea, yo no iba a aprender. Entonces yo no estaba lista, digo, yo conocí a Gerardo, pero necesité sufrir más, como 25 años más para después decir, ¿qué es esta belleza de información? Cuando yo conocí a Gerardo, que lo conocí, venía estaba haciendo, había hecho el curso Milagros y eso me pareció completamente loco, entonces Para no mí me fue muy funcionó. enredado, para mí un curso de milagros fue muy enredado. Yo después Es dije, que escuela de magia, es un parte de curso. una serie de supuestos falsos, entonces, eh, pues obviamente que termina uno por saber que no funciona. Pero bueno, dejé el curso Milagros y me pasé para Gurdjieff, para el cuarto camino de Gurdjieff. Y Gurdjieff habla de la refinación de los hidrógenos. Llega una Ajá. amiga a donde José, estábamos los dos, y nos dice, hay un señor en Tabio que está hablando de la refinación de los hidrógenos que tú estás hablando, Fer. Y dije, ¿quién? ¿Y cómo así? Me dijo, sí, es un señor, Smedlin, que está en Tabio. Entonces le digo a José, nos vamos el sábado para Tabio. Perfecto, llegamos a Tabio y Gerardo estaba hablando de pues muchísimas cosas completamente lógicas, como todo lo que tiene que ver con información de sabiduría, ¿verdad? Pero habló de reencarnación y a mí me pararon los pelos, en ese momento tenía pelo, algo. Sí, sí tenías, en los videos de antes tenías. Bueno, entonces resulta que en ese momento yo dije, no, yo no creo en la reencarnación, porque yo estaba acostumbrado a ver Kung Fu y Kung Fu llevaba al maestro en un farolito que llevaba y era un grillo, era un paco paco. Entonces me parecía absurdo que un ser humano fuera a perder su mente y su cuerpo emocional y terminara convertido en un insecto. Entonces, para mí, la reencarnación era un anatema. Pero me pareció tan inteligente todo lo que dijo que yo me propuse, voy a volver todos los días a donde este señor, pero no le voy a escuchar nada de lo que tenga que ver con reencarnación porque me parece, como tú con la ley de correspondencia, la Sí. diferencia es que yo sí seguí yendo y todo se fue disolviendo y disolviendo y cada vez fui comprendiendo más y verificando y verificando. Y bueno, pasaron 20 y pico de años, Quiere decir, rapidísimo. Fernando, que tú ya estabas listo. Por eso es que yo siempre digo a la gente, no trate de embutirle la información a los demás. Mira este video, mira esto, vení, sentate aquí para que veas este live de Fernando y de Gloria. Vení para acá, apaguen los televisores y sienten todos aquí. Es que no me vas a acompañar. Si no se sienta a ver el live conmigo y le corto los servicios. No. ¿Por qué? Porque todos no estamos listos para recibir la información. Entonces, por ejemplo, yo con la bendita ley de correspondencia, yo dije, no, lo que dice mucha gente, no, ¿cómo vamos a dejar que el mundo siga así, que este país siga así, si yo sigo diciendo es que me corresponde, es que a qué le corresponde? No, 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 o sea, yo era la campeona de interferir. Por eso la vida me cogió y me sacudió y hasta que me quitó el último peso y me puso a empezar otra vez, no me dejó suelta, porque yo interfería con todo el mundo. Yo todavía no estaba listo, no estaba lista, tú ya estabas listo, ya recibiste la información, yo necesité sufrir más, como 25 años más. Sí, cuando conocí a Gerardo, realmente comenzó mi proceso de abandonar el sufrimiento, porque comencé a verificar la información que él nos entregaba.
Y al ir verificando la información por los resultados de armonía que producía en mi vida y en la de José, pues evidentemente que íbamos adquiriendo sabiduría y esa sabiduría se iba manifestando en que cada vez éramos más felices y teníamos menos dramas, ¿sí? Pero bueno, eso no es lo que le pasa a todos los buenos de este planeta, ¿no? Que venimos a sufrir pensamos que queremos sufrir por los demás, como digo siempre yo. La primera vez que yo me subí a un avión, la primera vez, Fernando, me acuerdo muchísimo que iba para Manizales, era un viaje de trabajo, y decía, en caso de despresurización del avión, máscaras de oxígeno caerán sobre sus caras. Si viaja con un niño o con una persona discapacitada, primero coloque la máscara sobre su rostro, después auxilia al otro. Y dije, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo que voy a poner yo primero el oxígeno si tengo a alguien muriéndose al lado? Y después pensé, pues claro, si yo me pongo, y eso es lo que hacemos todo el tiempo, los buenos, tratar de ponerle oxígeno al otro cuando yo me estoy ahogando. Entonces, ¿qué pasa? Nos ahogamos los dos. Bueno, pero esa es la Es manera lógico. como los buenos aprenden en cómodas cuotas de sufrimiento mensual, ¿verdad? Diario. Que, que los conduce a la saturación de sufrimiento, cosa que es una maravilla. Por eso suena paradójico, pero uno le puede recomendar a las personas, ojalá te satures pronto de sufrir. Sufre mucho, por favor, sufre mucho, porque cuando te satures de sufrir es cuando vas a abrir tu mente. Y cuando abres tu mente es cuando te vas a dar cuenta que tú no sabes nada de cómo vivir la vida. Y cuando sabes, cuando aceptas que no sabes, en ese momento es cuando abres tu mente, valoras la información que vas a recibir y cuando el alumno está listo, el maestro siempre aparece. Entonces te mandan por sincronicidad la información de sabiduría que alguien alrededor tuyo, a dos conocidos de distancia, la La tiene. tiene. Y te hacen llegar esa información que ilumina tu mente y en ese momento comienza un proceso de transformación en tu vida. Pero para ello, ¿qué se requiere? Se requieren muchas cosas, Gloria. Primero, o a las malas, pues que sufren mucho. Sufras, ojalá sufras mucho. Muy pronto vas a llegar a la saturación y en ese momento vas a poder comenzar tu proceso evolutivo. O vives en una burbuja burguesa y te ganas muchísimo dinero mensual, ¿verdad? Pero tienes cero espiritualidad. Entonces en ese momento te cae el rayo despendejador. Y Y te rompe la burbuja. el rayo despendejador revienta la burbuja, ¿sí? Igual hace exactamente el mismo proceso que el de cómodas cuotas mensuales de sufrimiento, porque te lleva a la saturación de sufrimiento y aceptar que no sabes, abrir tu mente, a pedir ayuda, y en ese momento es cuando recibes la ayuda. El momento más importante de un ser humano es cuando se satura de sufrir. Y los Sí. buenos desafortunadamente no se han saturado de sufrir, necesitan sufrir más. Hay unos que van a sufrir muchas reencarnaciones más. Cuando tienen la oportunidad en esta vida, en que hay lives como este, de recibir la información de sabiduría que les haría dar un salto cuántico de conciencia, pero no toman, no se despendejan. Sí, y es muy especial porque, por ejemplo, incluso cuando hacen van a talleres, escuchan esto y cuando yo aprendí como ya, cuando alguien dice, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, yo digo, bueno, sí, bueno, sí, que no pasa nada, está bien, ese es tu punto de vista. O cuando empiezan a discutir, o un día alguien llegó y me dijo, Gloria, es que yo he ido a talleres, a yo no sé qué, pero definitivamente esta información no me entra, definitivamente yo con esto no puedo, tratar. Y yo le dije, ve y sufre otro poquito. Eso quiere decir que necesitas sufrir más. Porque todavía sí. Y cuando uno le dice a la gente, necesita sufrir más, ¿qué qué? Sí, eso es que necesita sufrir más. O sea, aquí no hay que discutir ni convencer a nadie de nada, porque si así dicen que somos una secta que no estamos convenciendo a nadie de nada, vaya y verifique. Cuando usted verifique, ya usted sabe si es verdad o no es verdad. Un día una señora me decía en una charla, ¿usted quiere entonces que yo perdone a mi marido, que después de 35 años de casado se haya ido con una de 28 años que era la secretaria de él? Y yo la miré y le dije, señora, yo no quiero, o sea, yo no quiero nada. Realmente lo que les estoy diciendo es que si no resolvemos los conflictos nos vamos a enfermar. De pronto usted quiere que le dé un cáncer de seno o usted quiere una enfermedad. Yo realmente solo le estoy compartiendo una información. Entonces, ¿qué pasa con ese ego? Se siente agredido, el de los buenos. ¿Cómo voy a dejar de sufrir por los demás? Y es que de todas maneras
uno tiene que sufrir por los hijos. Y es que de todas maneras, uno tiene que sufrir por lo que está pasando. Y es que, antes, muchas gracias, Fernando. Gloria, se nos acabó el tiempo. Fernando, háblame de cuarto nivel. No, todavía tenemos como 15 minutos. No, ya Tenemos se un nos minuto. acabó A el mí no me tiempo. cortan. Más ¿Ah? bien dejemos el cuarto nivel para otro live. Perfecto. Entonces vamos a hacer una cosa. Tenemos cuarto, quinto, sexto y séptimo. En realidad, poco hablamos del segundo nivel de conciencia, ¿sí? Podríamos decir que segundo nivel de conciencia es cuando el animal pensante deja de ser animal y se vuelve pensante. O sea, comienza a razonar y comienza a intuir y además comienza a desarrollar sentimientos, porque el caníbal no tiene sentimientos, el Ajá. guerrero tampoco, pero comienza a desarrollarlos. En ese momento además tiene la fortuna, el planeta, que aparece la iglesia. O sea, la iglesia es una maravilla. Si devolvemos la película a Piscis, porque en ese momento creó, o sea, instituyó la familia, instituyó el pecado, instituyó el infierno, y era la única manera de domar guerreros salvajes, ¿verdad? Con Comienza. amenazas de un castigo eterno. Eso hacía que se arrodillaran los reyes ante los curas, ¿verdad? Pero eso fue tremendamente valioso. A la iglesia le debemos muchísimo, no podemos desconocer toda esa estructura social que generó en un momento determinado, que permitió que los guerreros dejaran de ser violentos y que fueran ganando sentimientos. Lo que pasa es que se fueron de un extremo del péndulo al otro, ¿no? Cuando no tenían sentimientos, se pasaron al extremo opuesto, que es el de los buenos, extremo de sentimientos. Y bueno, pero sin embargo, después como de 200 vidas, logran pasar a tercer nivel de conciencia. Entonces, en segundo nivel de conciencia, como decíamos, hay mucha gente todavía en el planeta Tierra. Y es imposible tratar de que cambien o que den un salto cuántico. No, no les corresponde. Tienen que vivir más reencarnaciones, tienen que vivir más experiencias y luego poco a poco van a ir elevando su nivel hasta que llegan a tercer nivel de conciencia. Y en ese momento, muy seguramente pronto no van a haber tantos de segundo nivel en el planeta Tierra, porque el planeta Tierra está aumentando su frecuencia vibratoria. Los niveles más bajos los estados de no ser más bajos van a desaparecer del planeta Tierra. Entonces no les va a quedar más remedio que reencarnar en otro planeta de menor nivel de conciencia que el que va a tener el planeta Tierra en un futuro próximo, ¿verdad? Gloria, yo creo que con eso nos Me queda. encanta cómo explicas, Fernando. Nos vemos el 9 de febrero en la ciudad de Medellín y vamos a estar hablando de la experiencia de vivir en ti mismo. La experiencia, el 9 de febrero, presencial, en el auditorio del Centro Comercial del Tesoro en Medellín. Vamos a estar con Fernando, con este hombre maravilloso, y allá vamos a tener el libro de Fernando. Bueno, y yo te pregunto, ¿y cómo vas a manejar eso? ¿Qué? Pues sí, de lo que vamos a hablar. Como nos da que hablar. Bueno, ¿cómo lo vamos a manejar? No vamos a hacer una conferencia magistral. Lo que vamos a hacer es que le vamos a dar mucha participación al público, o sea, que les vamos a empezar a dar como unas bases, unos fundamentos de los niveles evolutivos, de cómo estamos, de a qué vinimos, función, propósito, misión, qué es lo que nos tiene haciendo realmente el proceso cada uno de nosotros. Y ahí la idea es que sea muy compartido con el público, o sea, es un encuentro completamente conversado. Es más, lo llamamos un conversatorio. Muy bien. Imagino que tendrás un micrófono inalámbrico para podérselo pasar entonces a los del público. No, tenemos dos. Ah, bueno, para que puedan preguntar lo que quieren preguntar. Bueno, Sí, nos vamos a divertir en Medellín. Espero que nos acompañen. Si es que quieres dar un salto cuántico de conciencia pronto y dejar de sufrir. O si no, tranquilo. no Sigue hay afán. sufriendo en cómodas cuotas mensuales de sufrimiento y vas a llegar tarde que temprano a la saturación de sufrimiento o te cae el rayo despendejador. Como siempre nos decía Gerardo, el universo te da todo el tiempo que necesites para hacer tu proceso. No hay afán. No tiene afán. Así es, Entonces, Gloria.
Me dio mucho gusto haber estado contigo y con todos los que nos acompañaron el día de hoy, que fueron bastantes. Muy bien. Y bueno, nos Bueno, estaremos. Fernando, envíame todos los 50 libros mañana, envíame 50 libros. Vaya, queda un público que va a tener 50 libros en un poder. Te voy a mandar 40. Por los 40, por el simbolismo del 40. Claro. Después los Bueno, vamos a devolver por vamos a más. ver Muy bien. vamos a ver cómo se manejan los paisas con eso. A ver si sí se justifica volver a Medellín o no. Ya verás que sí. Me dio mucho Listo, gusto. pues. Ro. Muchas gracias. Un beso gigante y muchas bendiciones. Ok, Chao. chao.